Las frías aguas del Pacífico Sur bañan las costas de la isla de Chiloé, en Chile. Aquí se desarrolla una tradición única, el curanto. A miles de kilómetros de distancia, en las soleadas islas de Samoa, ocurre un ritual similar, el umu. Ambas tradiciones comparten una conexión fascinante: cocinar alimentos usando piedras calientes enterradas bajo tierra. ¿Podría este eco culinario ser un susurro de un contacto antiguo, una pista de viajes polinesios que llegaron a Sudamérica hace siglos? Las similitudes son sorprendentes. Ambos métodos implican cavar un pozo grande, calentar piedras en su interior y luego colocar la comida en capas encima. La comida se cuece al vapor lentamente, impregnada de sabores terrosos. Más allá de lo práctico, tanto el curanto como el umu son eventos sociales que reúnen a las comunidades para compartir comida e historias. Este paralelo culinario nos invita a explorar la posibilidad de un vínculo histórico más profundo. En la isla de Chiloé, el curanto es más que una simple comida, es una celebración de la abundancia de la isla. Se cava un gran pozo en la tierra y se reviste con piedras lisas. Se enciende un fuego rugiente, calentando las piedras a altas temperaturas. Una vez que el fuego se apaga, se colocan cuidadosamente capas de mariscos, carne y verduras sobre las piedras calientes. Mejillones, almejas, pescado, pollo, cerdo, papas, milcao, una especie de panqueque de papa, y chapaleles, masas dulces. Los ingredientes representan el corazón de la cocina chilota. La comida se cubre con hojas de nalca, un ruibarbo gigante nativo de la región, que actúan como una canasta de vapor natural. Finalmente se amontona tierra encima, sellando el calor y permitiendo que la comida se cocine al vapor lentamente durante horas. Al otro lado del Pacífico, el umu ocupa un lugar igualmente venerado en la cultura polinesia. En Samoa, las familias se reúnen para preparar este festín tradicional. Se cava un hoyo y se apila leña dentro. Se colocan rocas volcánicas, elegidas por su retención de calor, encima de la leña. Se enciende el fuego y las rocas brillan al rojo vivo. Una vez que el fuego se ha apagado, la comida se coloca cuidadosamente sobre las piedras calientes. Cerdos y pollos, envueltos en hojas de plátano, se colocan en el fondo, seguidos de taro, fruta del árbol del pan, ñame y pescado. La comida se cuece al vapor en sus propios jugos, creando una sinfonía de aromas que llenan el aire. El umu, como el curanto, es un testimonio del ingenio y una celebración de la vida comunitaria. Sección 5. Ecos del pasado. ¿Un puente culinario? El curanto y el umu se erigen como testimonios culinarios del ingenio y la resiliencia del espíritu humano. Sus sorprendentes similitudes, separados por miles de kilómetros de océano, nos invitan a considerar la posibilidad de conexiones antiguas, de conocimiento compartido a través de la vasta extensión del Pacífico. Si bien la prueba definitiva del contacto polinesio con Sudamérica sigue siendo esquiva, los ecos culinarios resuenan, susurrando historias de viajes antiguos e intercambio cultural. ¿Podrían estas tradiciones culinarias compartidas ser más que una simple coincidencia? ¿Tienen la clave para desentrañar un capítulo olvidado de la historia de la humanidad? Mientras saboreamos los sabores del curanto y el umu, recordamos que el océano, a menudo visto como una barrera, también puede ser un puente, conectando culturas y cocinas de maneras que apenas comenzamos a comprender.